Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. Dios está llevando a cabo una obra de separación y consagración de nuestras vidas para Él. Dios le ordenó a Moisés que dirigiera un tabernáculo, y dentro del tabernáculo el arca del testimonio, y dentro del arca del testimonio estaban las tablas de la ley. Y dice la escritura que el arca del testimonio estaba cubierto por dentro y por fuera de oro. Y el oro es tipo de la divinidad. Y la madera, que es de lo que estaba hecho el arca, es tipo de la humanidad. Jesús, todo hombre y todo Dios, vino a este mundo. Siendo Dios, se hizo hombre. Tomó forma humana en propiciación por nuestros pecados. Jesús fue el único que pudo cumplir con la ley que es perfecta, que no hay manera de que el hombre en su naturaleza pecaminosa pueda cumplir con la ley. La palabra misma nos dice que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Nos recuerda que somos pecadores. Nuestro ayo para entonces venir a Cristo arrepentidos, porque realmente no podemos ser autosuficientes por nosotros mismos. Si vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 8, nos dice bien claro que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Recordemos que previamente el antiguo pacto era el sumo sacerdote se presentaba delante del Señor en el lugar santísimo una vez al año. Presentaba sacrificios por los pecados, se mataba un cordero en propiciación por los pecados y entraba al lugar santísimo solamente una vez al año. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En Hebreos capítulo 8 dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dios levantó ese verdadero tabernáculo porque el tabernáculo es tipo de Cristo. Él se presentó delante de la majestad. Jesús en la cruz del Calvario, Él estaba delante del Padre. Jesús, todo hombre, Él padeció azotes, tal y como Isaías lo describía. Estando en la cruz del Calvario, Él sintió sobre sí todo el peso de la humanidad, del pecado de la humanidad, al punto que clamó al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? De manera que Jesús, Él experimentó el quebranto, tal y como Isaías lo había profetizado. Ahora bien, versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 10. ¿Cuál es el mejor pacto? Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Esa ley que es perfecta, la ley de Jehová que es perfecta, que convierte el alma. Dice: pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Estamos hablando de que el arca del pacto, que estaba cubierto de oro,
por dentro y por fuera, estaba cubriendo y preservando la ley que es perfecta, la ley que ningún hombre en su propia naturaleza podía cumplir ni podrá cumplir, porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia, dice en Isaías. Y realmente la ley perfecta fue dada a hombres que son imperfectos, y nuestra condición de pecado no se limita a lo que hagamos o dejamos de hacer, sino que implica la condición en que fuimos traídos a este mundo. Fuimos traídos a este mundo según la simiente corruptible que viene de Adán, que es directamente de Adán, quien pecó en el principio. Y esa condición de pecado fue de generación en generación hasta nuestros días, y fuimos traídos en pecado, y por eso es que tenemos que arrepentirnos. Ahora, ¿por qué Dios le dio la ley a Moisés? La epístola a los Gálatas nos dice que Dios le dio la ley a Moisés por causa del pecado del pueblo hasta que viniese la promesa. O sea, la ley era unos mandamientos estrictos que incluso si uno fallaba en un aspecto de la ley, fallaba en toda la ley. Así de estricta es la ley. Mas sin embargo, Jesús, todo Dios y todo hombre, en forma humana, Él caminó en este mundo, Él padeció en este mundo como cualquier otro hombre, nunca pecó. Él vino a cumplir la ley, y porque vino a cumplir la ley, era el único que podía tomar sobre sí el pecado de toda la humanidad en propiciación por tus pecados, por mis pecados. No ha habido otra persona en la historia de la humanidad capaz de entregarse por los pecados de la humanidad como Cristo Jesús, ese que fue crucificado, ese sumo sacerdote que se presentó delante del Padre intercediendo por todo el pecado del pueblo, pero al mismo tiempo se presentó, se entregó como cordero. Él mismo se entregó como sacrificio delante del Padre en propiciación por nuestros pecados. La Escritura dice que en la cruz del Calvario el velo fue rasgado. El velo, que era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgado, fue abierto por causa de la sangre de Cristo Jesús, el sumo sacerdote, que antes era una vez al año, hoy día una vez y para siempre. Vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, en el antiguo pacto era una vez al año. El sumo sacerdote se presentaba una vez al año. Pero en Cristo Jesús, con una sola ofrenda, el cordero inmolado, destinado a ser inmolado desde antes de la fundación del mundo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios está poniendo su voluntad en nuestras vidas. Y entonces dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así como el pueblo de Israel les fue quitado el oprobio de Egipto, nosotros en la persona de Cristo Jesús, todo el pecado, toda falla, toda falta que hayamos cometido, toda nuestra condición no será más recordada. Ha sido borrado de nuestra vida en Cristo Jesús. De manera que lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar para nuestras vidas la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario.
Hemos venido diciendo, Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, y es porque a través del Hijo solamente tenemos la vida eterna. Y Dios te está desafiando en esta hora. Te está desafiando a tomar una decisión con carácter eterno en tu vida. Y solamente la decisión es tuya. Acepta a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y hallarás el perdón de todos tus pecados, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la vida eterna, la seguridad de que tú vas a pasar toda la eternidad en la presencia misma del Dios vivo. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar